Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Valientes. Yo soy Keren Figueroa y una vez más tenemos el gusto de tener con nosotros a Michelle López. Gracias, para mí es un privilegio estar aquí de nuevo, compartir con vos este espacio y hablar de las muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Sí, es un gusto volver a estar aquí contigo y compartir y poder edificar juntas por medio de la palabra del Señor otras vidas, ¿verdad? Amén. Y el día de hoy estaremos hablando sobre un personaje muy importante en la palabra que es Job. Estaremos hablando sobre el proceso de Job, ¿verdad? Y fíjate que cuando estaba yo estudiando a Job, me di cuenta de que fue muy duro su proceso por el cual él pasó. Y si tú te fijas, Job, el libro de Job tiene 42 capítulos y todos los 42 capítulos es lo que duró la prueba de Job. Desde el 1 y hasta allá el 42 es cuando vemos que el Señor le restituye y le devuelve todo lo que se le había quitado. Entonces a mí me impacta mucho este hombre, la paciencia que tuvo al esperar en Dios. Y fíjate que hay un versículo en Job 1.8 que dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces aquí vemos que este hombre tenía unas cualidades que tal vez yo creo que muchos no las tenemos, o sea, dice que era intachable, era recto, y aún así uno podría, él tal vez se le hubiera dicho, ¿y por qué me está pasando todo esto a mí? Pero era porque el Señor algo le estaba enseñando. El Señor quería cumplir algo en su vida. No sé tú qué piensas de esto. Y es que fíjate que una cosa que vos decís que me llama la atención porque Job era un hombre recto, perdón, ante los ojos de Dios y todo lo que pasó. Y fíjate que lo mismo te puedo decir porque esa es la palabra más temida, el proceso. Nadie quiere ser procesado, nadie quiere pasar la prueba. Y te lo digo yo, a veces nos cuestionamos y nos decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me Sí. pasan estas cosas? Y después, o sea, la prueba tiene un propósito, llevarnos a otro nivel, avanzar, crecer, pero muchas veces no queremos pagar ese precio porque la prueba, o sea, la prueba te quebranta. Hay Sí. un quebrantamiento en la prueba. Y te lo puedo decir yo, cuántos procesos hemos pasado, vos, o sea, todas las personas venimos y somos procesadas de manera diferente, Keren. Y es que fíjate que yo pienso que, porque si aquí en este primer versículo que leímos, vemos que el Señor le está diciendo a Satanás todas las cualidades que tiene él. Entonces vemos que Job tenía una relación, una cercanía con el Señor, porque el Señor está diciendo que era recto, intachable y temeroso. Pero vemos que yo pienso que porque en los primeros versículos vemos que sale que Dios le dice a Satanás que porque que se está fijando en su siervo, pero entonces Satanás dice que él viene de rondar la tierra. Entonces esto nos enseña que Satanás le llama la atención cuando nuestra vida está apartada del mal. Porque ¿por qué se fijó Satanás en Job? Porque todo le iba bien, tenía salud, tenía familia, tenía financieramente estaba él bien, era un hombre rico, lo tenía todo. Entonces vemos en este caso que cuando nuestra vida nos va bien, está apartada del mal, entonces el enemigo es ahí donde él quiere atacar, donde él nos anda rondando. Y por eso Dios permitió este proceso, porque tal vez Job conocía a Dios solo tal vez en la abundancia, en lo bueno, cuando todo le iba bien, pero tal vez Dios le quería enseñar que lo conociera y lo viera en la escasez, en la enfermedad, en el proceso. Y es que es difícil, ¿sabes? Que cuando todo está bien, todo te va bien, es difícil buscar de Dios. Y buscamos de Dios en el momento donde más estamos atribulados, porque si todo nos va bien, nos conformamos, Exacto. nos acomodamos. Entonces, no hay ese deseo en nosotros, ese anhelo de buscarle, de postrarnos ante el Señor, porque nos acomodamos a que todo nos va bien. Entonces, claro, tiene que venir la prueba, tiene que venir el quebrantamiento para que nosotros busquemos del Señor. Entonces, claro, como vos lo decís, Job era un hombre abundante, rico, es un hombre riquísimo. Y entonces el Señor le empezó a quitar todo para que él experimentara lo que es de tenerlo todo a no tenerlo nada. Y yo te lo puedo hablar también desde mi punto de vista.
porque hubo un tiempo en mi vida donde yo lo tuve todo, Keren, y estaba alejada del Señor. O sea, yo lo tenía todo, dinero, los mejores trabajos, todo, todo en abundancia. Pero, ¿cómo llegué a los pies de Cristo? El Señor me tuvo que quitar todo. O sea, es difícil porque de tenerlo todo a no tener ni un dólar en mi cuenta de banco. Entonces es tremendo, pues, porque el Señor te tiene que quitar algo para que vos como que caigas a la razón y digas, Dios mío, ¿a quién iré yo si no es a ti, Señor? Como dice la palabra. Y fíjate que a mí algo que me impacta de Job, y tienes razón en eso que dices, porque a él de un solo se le fue quitando todo. Si tú lees en el capítulo 1, si no me equivoco, versículo tras versículo, le dicen, oh, que se te murieron tantos animales, que se murieron tus hijos. O sea, fue un proceso drástico. Y si tú ves en la palabra, después de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha tenido un proceso tan, Tan duro. tan duro como nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo plano, Job, porque su proceso duró mucho. Y la Biblia no nos dice exactamente cuánto duró, si fueron meses, años. Menciona, creo que en el capítulo 7 menciona algo de meses. Entonces eso quiere decir que, pues no sé, lo pudiéramos tomar como tal vez 2 meses, 3 meses, pero imagínate si hubieran sido 12 meses, más de un año, 18, no sabemos cuántos meses en sí. Entonces, si a veces solo con unas semanas o un mes ya estamos, que nos estamos ahogando, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un proceso muy duro. Y a mí me impacta este hombre porque a pesar de todo lo que él pasó, él nunca pecó contra Dios. Si leemos en Job 1:21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y yo pienso que muchas veces esa es una de las primeras cosas que hacemos, que cuando nos va mal, le echamos la culpa a Dios. Pero es que ¿sabes qué pasa, Keren? A veces los procesos sí vienen de Dios, pero a veces Claro. uno los busca los procesos. Porque a veces el Señor nos está mandando por un lugar, pero nosotros, porque en nuestra propia inteligencia nos vamos por el camino equivocado. Y entonces, claro, empezamos a sufrir las consecuencias. Porque sí, el Señor nos procesa, nos prueba, pero está el otro extremo también. Sí, que uno mismo busca que le esté pasando lo que está pasando, lo que esté pasando. Exactamente, porque el desencadenamiento de todo esto es la desobediencia también. Porque si vos no sos obediente, entonces te vienen todos los procesos. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros pasemos en esta vida. Pero como te digo, a veces en nuestro propio entendimiento creemos que hacemos lo correcto y no es lo correcto. Y entonces es ahí donde viene el proceso. Pero en medio de todo, en medio de ese proceso, en medio de ese quebrantamiento, el Señor siempre en su misericordia nos extiende su mano, Keren. Pero fíjate que yo algo que veo también es que aunque el proceso sea de parte de Dios, o tal vez lo que nos esté pasando es porque por tal vez nuestras propias acciones o nuestras malas decisiones, como tú mencionas, uno siempre debe de, no pienso que no debe uno de culpar a Dios o de hablar mal contra Dios, porque muchas veces eso es lo que pasa, que blasfemamos contra Dios y empezamos a veces hasta insultar a Dios, que porque a mí, porque yo. Entonces, si tú ves este hombre, o sea, a pesar de la tribulación que estaba pasando, hasta tuvo esta enfermedad. Y lo repite, aquí dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. O sea, en ningún momento, a pesar de su tribulación, eso es lo que a mí me impacta, que a pesar de la tribulación que estaba pasando, él nunca habló mal. Y tal vez lo hubiera, Renegó. nunca, exactamente, esa es la palabra, nunca renegó contra Dios. Entonces, él fue paciente, perseverante, y es muy fácil decirlo, porque solo la persona que está atravesando ese momento sabe lo que se siente, lo duro que es. Pero este hombre a mí me impacta porque este hombre fue paciente. Y sabes que también, o sea, en todas esas pruebas él estuvo solo.
Y eso nos pasa, Keren, en medio de las pruebas estamos solos, o sea, tu familia te da la espalda, tus amigos te dan la espalda, o sea, todo el mundo te da la espalda y te quedas solo y es una desesperación y es una tristeza y vos pensás, Dios mío, de esa no salgo y es triste cuando vos estás en medio de ese proceso, en medio de ese dolor, quedarte sin nadie. Pero dice la Biblia que el Señor está con vos, o sea, todos los días. Y eso le pasó a Job, se quedó solo. Hasta Los amigos, la mujer, la propia esposa le decía que maldijera a Dios. los amigos cuando iban y lo visitaban, en vez de darle palabra de ánimo, le decían todo lo contrario. Qué pecado había cometido Exactamente. él para Ajá. que el Señor lo haya castigado de esa manera. Y aún así, Job nunca pecó contra Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y a pesar de que tú dirías, bueno, tal vez en este caso diría, pues su esposa tal vez era para que lo apoyara, pero no, ella todo lo contrario. Y él le dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. O sea, él todavía mira qué pensamientos los que tiene él, que a pesar de lo que está pasando y a pesar de lo que le está diciendo su esposa, porque su esposa prácticamente le dio la espalda, se quedó hasta sin hijos. O sea, imagínate qué tan duro este proceso, que se le murieron todos los hijos que tenía él. Y aún así, él siguió adelante. Y como dices tú, nos quedamos solos, porque como mencionaste tú, sus amigos estaban ahí, pero no era para que le dieran una palabra de aliento, de apoyo. Más bien le decían cosas porque ellos pensaban que todo lo que le estaba pasando a Job era culpa de Job, porque él había hecho algo malo. Y vemos en la Biblia que el Señor les dice que no se agradó de lo que le dijeron a Job. Entonces, vemos que muchas veces en el momento que tal vez estamos con más necesidad, las personas son las que más hablan mal de uno, te dan la espalda y prácticamente te quedas solo. Y Y está familia, la familia, aquí lo vemos con Job, tu porque mira que familia. dice, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Ay, qué lindo. O sea, qué lindo que dice, en él esperaré. Entonces, esa palabra es tan importante en este versículo, saber esperar en Dios. Y créeme que es muy difícil, porque hasta que uno ve o está en el proceso, en la prueba, es ahí donde uno tiene que aprender a esperar en el Señor. Y es verdad, y fíjate que vos puedes relacionar esto de la familia de Job en la actualidad, que muchas veces tu familia te abandona. Y no es que la familia te quiera abandonar, es que es parte del plan de Dios, pues, es Sí, parte de querer el Señor que vos entres en esa parte del quebrantamiento. sí, Entonces, y mira, te voy a decir algo, el sufrimiento de Job también lo acercó al Señor y lo podemos ver en Job 42, sí, donde el sufrimiento, o sea, a pesar de que él estaba destruido, o sea, yo me puedo imaginar y me puedo poner en la parte de Job y te puedo decir que un hombre sufrido en todos los aspectos y él todo ese sufrimiento lo utilizó para acercarse más al Señor, porque eso nos pasa en la actualidad, que a veces el sufrimiento nos manda a la depresión, que sí. entonces no te acercas al Señor, sino que te alejas. Y eso es una de las estrategias del enemigo, que te quiera alejar, pues te pone la prueba y entonces, claro, una tribulación y en vez de acercarte al Señor, en vez de ir a postrarte a los pies del Señor, salís huyendo. Y que eso es lo que pasa, que cuando estamos en el proceso, en la prueba, retrocedemos. En vez de ir avanzando y buscar más de Dios, y es ahí va bien entonces cuando muchos nos alejamos del Señor. Y mira que hay un versículo que me gusta mucho de Job, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez sus ojos estaban cerrados, de alguna manera se podría decir, sus ojos espirituales realmente después de este proceso pudieron ver realmente la gloria de Dios. Porque como mencionamos que tal vez como todo iba bien con su vida, con su salud, entonces no, tal vez él miraba a Dios y todo, pero le faltaba tal vez que se le abrieran esos ojos de otra manera, de otra perspectiva. Él pudo ver al Señor de otra manera, a comparación de cuando todo estaba bien, porque cuando todo nos va bien, pues es muy diferente, ¿verdad? Y él pudo ver cómo el Señor lo sanó, lo restauró y hasta le dio el doble.
de lo es que lo que, ella tenía. Ujú. pero es que yo creo que también a Job no le faltó la fe. Exactamente. La fe, porque la fe se prueba en medio de la adversidad y lo vemos en Job 9 también, 9:10 creo, si no Sí. me equivoco, que el Señor habla donde él tuvo esa fe, esa perseverancia, ese coraje, que a pesar de ver lo físico, de ver la realidad, con estos ojos de aquí, que miramos que a veces no vamos a salir, pues, o sea, te lo puedo decir, yo te puedo hablar de tantas cosas que Dios ha hecho y te puedo decir que épocas en mi vida donde yo he estado que yo digo, papá, de esta no salgo. O sea, a ver, llegó un tiempo en mi vida donde me quedé sin trabajo y con 2 niños. Y imagínate, y vos sabes que en este país, y en cualquier lado, pues sin trabajar, ser la cabeza de un hogar con 2 niños y quedarse sin un trabajo, no es fácil, no es fácil, amiga. Pero ahí es donde el Señor nos prueba. Y entonces, mira, y al final el Señor le suple a uno sus necesidades, que en medio de la prueba también el Señor no te va a dejar. O sea, sí, claro, te pone la prueba, pero el Señor tiene el cuidado de tu Exacto. vida, pues. Y yo te lo digo porque yo te hablo en base a lo que yo he vivido, que a pesar de a veces quedarme sin un trabajo, sí, porque imagínate, el trabajo es el sustento de una casa, pues si no, ¿cómo vas a pagar tus cosas? Pero el Señor se glorifica y mira, nunca me ha dejado desamparar. Y qué lindo, porque que eso es lo que quiere el Señor, pues, que aumente nuestra fe, que nuestra fe no mengue, porque lo vemos en la vida de Job. Y Job siguió, o sea, a pesar de que él miró el panorama, la situación, lo que le decían, él siguió, o sea, creyó. Se puso tapones en los oídos, yo creo, y él declaraba lo contrario. Lo que sus ojos no lo podían ver, pero su espíritu lo sentía, él lo declaró y mira, o sea, fue perseverante y llegó al final, superó todo lo que superó, sus adversidades, y el Señor le retribuyó al 100 por 1. Es que su mirada estaba puesta en el Señor, Amén. no en la enfermedad, no en lo que había perdido. Y fíjate algo que tú mencionaste, es fe. Es una palabra tan pequeña, de 2 letras, y yo pienso que muchas veces es tan fácil decir, no, yo sí tengo fe en Dios, o yo tengo fe en esto, pero yo pienso que la fe es probada cuando uno ya está ahí en el proceso, cuando Claro, uno está ahí en la enfermedad. Ahí realmente es cuando somos probados si realmente tenemos fe. Porque todos podemos decir, no, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero cuando estás ahí en ese proceso, ahí donde uno realmente se da cuenta qué tanta fe uno tiene. Porque muchas veces es lo único que te queda, rendirte a los pies del Señor así y, es, y amén. confiar en Él. Porque mira, muchas veces, te lo digo por experiencia, que yo pasé por un proceso y a veces lo único que te queda es depender del Señor. No importa qué diagnóstico te den, lo que te digan los doctores, no importa. La mirada de uno siempre debe estar puesta en el Señor. Así, y sabes que me gustaría hacer un agregado a eso que acabas de decir, que a veces también hay que ser pacientes Sí, y ser perseverantes, porque a veces queremos que esa prueba pase así todo rápido. y no es así. O sea, yo te puedo decir de que mi proceso ha sido de 5 años y ahí estoy. Entonces a veces no es en el tiempo mío, sino es cuando el Señor diga, estás lista, ya, saliste. Y entonces a veces eso es lo que no queremos, ser pacientes. Es que queremos todo rápido y la Biblia dice que para el Señor 1000 años, imagínate, son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, cuando alguien ya lleva un proceso de varios años, dice uno, ya es mucho tiempo, Señor. ¿Por qué? Porque sigo en lo mismo. ¿Por qué no me has sacado de esta situación? ¿Por qué no me has sanado? Pero por algo, el Señor, Claro, porque para Él, si Dios quiere, mañana mismo nos sana, nos da todo lo que nos falta. Hoy mismo nos lo puede dar, pero por algo Él permite estos procesos. Y fíjate que hay un versículo en Job que dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando oró por sus amigos. O sea, imagínate que oró por los amigos que podemos ver en todo el capítulo de Job que no fueron muy buenos amigos, que digamos, porque lo estaban culpando a él de lo que le estaba pasando. Y el Señor aumentó el doble
de lo que Job había poseído. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Perdón. cuando oramos, perdonamos por nuestros enemigos. Así es. El Señor nos da el doble de lo que ya nos ha dado. Y es que, mira, te voy a decir que el perdón tiene que ser algo genuino, Sí, porque a veces perdonamos de diente a labio, como decimos en el buen hondureño, pero perdonar es algo fuerte. O sea, es algo, como te digo, es algo genuino y cuando perdonamos se nos abren puertas, porque liberamos y nos liberamos nosotros. Dejamos de estar en esa cárcel porque cuando estamos con falta de perdón, estamos presos. sí, Estamos presos y entonces es tremendo porque a veces nos cuesta perdonar y yo te lo puedo decir también en base a mis procesos. O sea, yo llegué y hasta que yo dije, no, Dios mío, límpiame, líbrame, quítame la falta de perdón porque sí nos hieren, nos lastiman y a veces vienen esos problemas de la gente que vos menos te esperas. Pues, o sea, de la misma familia, del mismo mejor amigo, pero es que te digo, somos vulnerables porque estamos en esta tierra y tenemos que confiar plenamente en el Señor, pues que el Señor al final es el que nunca te falla. exacto. Y entonces, y perdonar, o sea, y el perdón cuesta, el perdón cuesta, pero como te digo, es una decisión que tenemos que hacer. Y yo pienso que es una decisión que también es para el bien de uno mismo, porque tu alma se libera y todo eso te ayuda a estar bien tanto contigo mismo, con el Señor y con la otra persona. Porque imagínate estar guardando tanto rencor, tanto resentimiento y no tal vez no poder ver ni a una persona y como lo vemos aquí en Job, de que pues sus amigos no, él no tuvo el apoyo que tal vez él esperaba de sus amigos. Si sus hijos se murieron, su esposa pues, prácticamente le dio la espalda y tampoco él tuvo ese apoyo como quien dice de sus amigos. Nomás le quedaba alzar sus ojos y depender del Señor, a pesar de lo que a pesar de lo que el Señor permitió que le pasara. Y entonces a mí este hombre realmente, yo pienso que hay mucho que aprender de él, porque todo este proceso que él pasó no fue nada fácil y se compara muchas veces con los procesos que nosotros pasamos en la vida real. Claro que sí. La palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y me encanta, y a cada rato yo repito ese versículo, se lo digo a la gente, porque fíjate que es uno de mis remas, es uno de mis lemas también, porque de verdad que en todas esas adversidades, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lo declaro y lo declaro y lo repito, porque no ha sido fácil. Miren, yo estoy aquí por la misericordia del Señor, porque pasar los procesos que yo he pasado, y yo sé que todos los pasamos, vos, los tuyos, o sea, pero yo te hablo de los míos, no han sido fáciles. O sea, he tocado fondo. Y en esos procesos se han ido arrastrando hasta mis hijos. O sea, vos sabés de lo que te estoy hablando y entonces no ha sido fácil, pero tenemos que confiar en el Señor, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No nos queda de otra. No nos queda de otra que ir a los pies de Cristo, porque en Él vamos a encontrar todo, la paz, el perdón, la paciencia, la fe, la entrega. O sea, Él es el que nunca nos va a fallar. Y hay que entender que tenemos que pasar estos procesos, pues porque el Señor quiere algo más de nosotros mismos, porque nos acomodamos, como decimos al inicio, nos acomodamos, entramos en una zona de confort donde a veces no queremos ya, todo nos va bonito, no queremos abrir, ni leer la Biblia, ni hacer los devocionales. Entonces, claro, tiene que venir papá a jalarnos las orejas, Exacto. vamos. Entonces, porque es la única manera, Keren. Sí, porque nos relajamos. Pensamos que como pues todo está bien, salud, tenemos las finanzas bien, no nos falta nada, entonces como que más bien, yo pienso que muchas veces en vez de, porque al Señor lo tenemos que buscar, tanto en la salud como en la enfermedad, en la angustia, en lo bueno y en lo malo, pero no sé por qué muchas veces, solo cuando nos están pasando situaciones difíciles, solo ahí es cuando doblamos rodillas, clamamos al Señor, le buscamos más, nos congregamos más. Pero por qué cuando todo nos va bien no hacemos lo mismo?
Nos conformamos, y nos confiamos de que, ay, el Señor nos cuida. nos Y acomodamos. sí, nos cuida, aunque le fallemos, aunque a veces, a pesar de nuestra frialdad, de nuestra infidelidad, el Señor siempre es bueno con uno. Y muchas veces no lo merecemos. Yo pienso que muchas veces no merecemos que el Señor sea tan bueno con nosotros, que Él sea tan fiel, que nos cuide, porque le fallamos a Él a cada rato. Pero tenemos un Dios tan soberano, tan misericordioso, que a pesar de eso, siempre podemos ver su mano de poder en nuestra vida. Y fíjate lo que, como al principio, antes de empezar el podcast, que mencionamos Santiago 5:11, que dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, esto se está hablando en el Nuevo Testamento. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, aquí habla de la paciencia de Job. Y creo que es muy, muy difícil en vez de ser pacientes. Claro, porque como te decía, uno quiere las cosas rapidísimo, pero no, porque es que hasta la Biblia lo dice que para el Señor un día es como si fueran 1000 años y 1000 años es como si fueran un día. Entonces, la paciencia, creo que una de las cosas más difíciles que el ser humano tiene es ser paciente, y me incluyo yo, porque yo a veces he querido las cosas rápido, no ya, ahorita mismo, y no es a mi paso, ¿qué? Es cuando el Señor crea que uno está preparado, que Exacto. está listo, porque si nos entrega algo cuando no estamos preparados, lo vamos a desperdiciar. No lo vamos a valorar, no lo vamos a utilizar de la manera que debe utilizarse correctamente. Porque mira, el Señor conoce nuestro corazón. Porque muchas veces, un ejemplo, uno puede decir, ay, Señor, yo quiero un carro del año, un ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué no me lo das? Por algo el Señor no nos lo da. Porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, el Señor lo conoce. Y ves, si Él nos lo da, tal vez nos vamos a alejar de Dios. Ya no vamos a ir a la iglesia como lo hacemos, como lo estamos haciendo. Por algo Él no nos da todo a manos llenas, porque Él conoce nuestro corazón. Claro, Él conoce nuestro futuro. Y tal vez el Señor va a decir, ¿para qué se lo voy a dar ahorita si no está listo, si más bien se va a alejar de mí? O se va a perder, va a dejar de buscarme. Entonces, son cosas que, como hemos dicho, por algo el Señor no nos la da. Y como dice su Biblia, todo es hermoso en su tiempo. así es que todo es hermoso en su tiempo porque Él sabe en qué tiempo nos va a dar y a veces no es fácil, Sí, pero tenemos esa convicción de que al final vamos a salir victoriosos, porque con la prueba, como te digo, viene la salida. Entonces, vamos de gloria en gloria y glorificando al Señor y declarando pues cosas positivas para nuestra vida que vamos a salir, nos caemos, nos levantamos, porque si lo he hecho yo, lo puede hacer las demás personas, exacto. porque todo está en el querer también, en uno levantarse. Y es que mira que la única manera de olvidar todo el dolor es saber que el Señor nos va a recompensar al doble. Ay, amén, qué Qué hermoso. lindo. O sea, qué hermoso es tener esa convicción de saber que no importa lo que estemos pasando, va a llegar un momento donde el Señor nos va a recompensar el doble. Y también cuando oramos por quienes nos señalan, así como lo vimos con Job, se abre una llave de bendición. Entonces Amén. imagínate, porque cuando Job oró, fue cuando a él el Señor le dio el doble de lo que ya tenía. Y si imagínate si ya era un hombre rico, imagínate ahora tenía mucho más, porque el Señor le dio el doble. Entonces, pues tantas cosas que pudiéramos hablar de Job, ¿verdad? Pero ya se nos está acabando el tiempo y Pero fíjate que antes de concluir con sí, este tema, me gustaría que leamos Santiago 5. No sé si lo tenés ahí a el mano. 11 El 10-11. nomás. Aquí creo que aquí tengo el 11 que es el que dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y habéis oído de la paciencia de Job. Qué lindo porque el Job sufrió,
nunca se cansó de orar, de persistir, aunque escucho las palabras negativas. Y yo te lo puedo decir también, Keren, que claro, vamos a tener pruebas, vamos a tener adversidades, vamos a ser quebrantados, vamos a ser procesados, pero de todo el Señor nos va a librar, porque el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Somos sus hijos, somos pagados con precio de sangre. Entonces, créeme lo que si fuimos pagados con precio de sangre, el Señor va a tener cuidado de nosotros. Amén. Todo obra para bien. Y la misma Biblia lo dice, que todo lo que le pasa al justo obra para bien. Entonces, estamos pasando pruebas, estamos pasando la adversidad, pero tengamos fe, la paciencia de que vamos a salir victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Amén. Sí, esto es una gran enseñanza para nuestra vida. Yo creo que luego, pues, quisiéramos seguir hablando sobre este tema, ¿verdad? Pero el tiempo ya se nos acaba y yo creo que un consejo que tal vez yo de mi parte le pudiera dar a las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, es de que seamos persistentes, no nos demos por vencidos, no importa la situación por la que estemos pasando, la adversidad, el desierto, enfermedad, tantas cosas que podemos nombrar, pero siempre, nunca debemos de olvidar que tenemos a alguien allá arriba en los cielos que está cuidando de nosotros y que su mano poderosa nunca nos va a soltar, él nunca nos va a fallar. No sé, un consejo que les pudieras Así dar. es, que yo he pasado por muchas pruebas, muchas adversidades y de todas ellas pues he tomado una lección, un aprendizaje, he ido cambiando de nivel y si yo lo puedo hacer, claro que todos lo podemos hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es fácil. Porque sí, no son fáciles las pruebas y solo el que las pasa te puede decir, ah, sí, usted ya lo pasó, yo lo estoy pasando, entonces usted tal vez no me entiende. Sí, claro, todos tenemos pruebas de diferentes maneras, pero todo se supera porque vamos agarrados de la mano del Rey de Reyes. Amén. Entonces, pues nos despedimos una vez más y agradecemos a todos que nos estén acompañando una vez más en un nuevo episodio. Esperamos que nos sigan acompañando y que juntos podamos aprender cada día más de la palabra del Señor y los esperamos para la próxima. Bendiciones. Bendiciones.